El fracaso no llega gritando. Llega susurrando. Llega el día en que decides rendirte 5 minutos antes del milagro, y nunca lo sabes. Esta es la historia silenciosa de personas que abandonaron justo antes de ganar, y de otras que soportaron el infierno emocional el tiempo suficiente para ver cómo todo cambiaba. Bienvenido a Audiolibro Motivacional. Este audiolibro trata sobre una verdad brutal que nadie quiere aceptar. El éxito no es cuestión de talento, suerte ni contactos. Es cuestión de resistencia emocional prolongada. La mayoría de las personas fracasa no porque no pueda ganar, sino porque no puede esperar. No puede soportar la incomodidad. No puede tolerar la incertidumbre. Aquí aprenderás por qué la paciencia disciplinada es el arma secreta que separa a los ganadores silenciosos de los impulsivos que viven empezando y nunca terminan. Si puedes resistir más que los demás, puedes vencer a los demás. Y hoy vas a entrenar esa capacidad. Capítulo 1. Deja de querer resultados inmediatos. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento. Fracasa por impaciencia. Quiere resultados ahora. Quiere validación ahora. Quiere dinero ahora. Y cuando no lo obtiene, abandona. Ese es el patrón. Ese es el ciclo. Ese es el enemigo silencioso. La gratificación instantánea está destruyendo tu potencial. Te está entrenando para rendirte. Te está programando para cambiar de dirección cada vez que el progreso se vuelve lento. Pero escucha esto con claridad absoluta. Lento no es fracaso. Lento es proceso. Repítelo. Lento no es fracaso. Lento es proceso. Tú no estás fallando porque no ves resultados en 30 días. Estás fallando cuando decides parar en el día 31. You have a choice. Puedes exigir resultados inmediatos, o puedes construir resultados inevitables. No es lo mismo. Vivimos en una cultura que premia lo rápido. Comida rápida. Dinero rápido. Fama rápida. Pero el éxito real funciona en ciclos largos. En años. En décadas. Mira cualquier negocio sólido. No nació viral. Nació pequeño. Lento. Invisible. Mira los atletas que admiras. No entrenaron 6 meses. Entrenaron 10 años antes de que alguien los llamara talento natural. Eso es lo que no ves. Eso es lo que nadie aplaude. Eso es lo que tú debes aprender a tolerar. You don't need their permission. No necesitas aplausos tempranos. No necesitas resultados inmediatos para validar tu camino. Necesitas disciplina. Porque no es sobre velocidad. Es sobre consistencia. No es sobre emoción. Es sobre resistencia. No es sobre impulso. Es sobre disciplina. That's the key. La impaciencia crea ciclos eternos de empezar y abandonar. Empiezas motivado. No ves resultados. Dudas. Te comparas. Abandonas. Repites. Y cada vez que repites ese ciclo, tu confianza disminuye. Tu identidad se debilita. Empiezas a verte como alguien que no termina lo que empieza. Eso es peligroso. Pero aquí está la verdad brutal. No necesitas más motivación. Necesitas más paciencia. Lento no es fracaso. Lento es proceso. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada semana para ver si creció. Confías en el proceso. Riegas. Esperas. Repites. ¿Por qué no haces lo mismo con tu vida? Porque quieres evidencia inmediata. Quieres pruebas rápidas. Quieres sentir progreso visible. Pero el progreso más poderoso es invisible al inicio. Primero cambias hábitos. Luego cambias resultados. Primero cambias identidad. Luego cambias ingresos. Primero cambias disciplina. Luego cambia tu realidad. You have a choice. Puedes abandonar porque no ves resultados. O puedes decidir convertirte en alguien que soporta el proceso. Y si eliges soportarlo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a desarrollar una ventaja silenciosa. Mientras otros saltan de proyecto en proyecto, tú profundizas. Mientras otros se frustran, tú resistes. Mientras otros buscan atajos, tú construyes bases. Eso es poder. Pero requiere aceptar una verdad incómoda. Habrá meses donde no parezca que pasa nada. Habrá días donde dudarás. Habrá momentos donde pensarás que estás perdiendo el tiempo. Y en ese instante, you have a choice. Rendirse es inmediato. Resistir es incómodo. Pero resistir te transforma. No es sobre cuánto avanzas hoy. Es sobre no detenerte mañana. Es fácil emocionarse el día 1. Es difícil mantener el compromiso el día 100. Y ahí es donde la mayoría cae. Quieren resultados antes de merecerlos. Quieren reconocimiento antes de desarrollar habilidad. Quieren éxito antes de desarrollar carácter.
Pero el carácter se forja en la espera. La paciencia brutal no es pasividad. Es acción constante sin desesperación. Escucha bien esto. No es sobre hacer más. Es sobre sostener lo que ya decidiste hacer. That's the key. Si decides entrenar, entrena aunque no veas cambios en el espejo. Si decides emprender, trabaja aunque no veas ventas inmediatas. Si decides crecer, estudia aunque nadie lo note. Porque lento no es fracaso. Lento es proceso. La impaciencia quiere emoción. La disciplina quiere resultados. Y los resultados reales llegan tarde. Pero llegan fuertes. You don't need their permission para avanzar lento. No necesitas explicarle a nadie por qué sigues intentándolo. No necesitas justificar tu ritmo. Tu proceso es tu responsabilidad. La gratificación instantánea te hace débil. Te entrena para buscar recompensas pequeñas y abandonar metas grandes. Pero tú no estás aquí para recompensas pequeñas. Estás aquí para construir algo que dure. Y eso toma tiempo. Tiempo incómodo. Tiempo silencioso. Tiempo sin validación. Ahí es donde se construyen los ganadores. No porque sean más inteligentes. No porque sean más talentosos. Sino porque aguantan más. Repítelo conmigo. Lento no es fracaso. Lento es proceso. Cada día que sigues, aunque no veas resultados, estás acumulando ventaja. Cada día que no abandonas, estás fortaleciendo tu identidad. Cada día que eliges disciplina sobre emoción, te estás acercando. You have a choice. Hoy, mañana, cada semana, puedes exigir resultados inmediatos. O puedes comprometerte con resultados inevitables. La paciencia brutal empieza aquí. Empieza cuando decides que no abandonarás simplemente porque el progreso es lento. Porque si no dominas tu necesidad de inmediatez, jamás dominarás el éxito. Primero debes conquistar tu impaciencia. Primero debes aceptar el ritmo real del crecimiento. Primero debes entender que el éxito no es una explosión, es una acumulación. Y cuando aceptas eso, algo cambia. Dejas de desesperarte. Dejas de compararte. Dejas de dudar ante cada silencio. Empiezas a confiar. Confías en el proceso. Confías en tu disciplina. Confías en tu capacidad de resistir. Y ahí nace la ventaja. Has aprendido la primera lección de la paciencia brutal. Deja de querer resultados inmediatos. Porque cuando dominas tu necesidad de rapidez, empiezas a construir permanencia. Ya no eres esclavo del impulso. Eres arquitecto del largo plazo. Domina la prisa, y dominarás el proceso. Has vencido la ilusión de la inmediatez. Ahora es momento de enfrentar algo más profundo. Porque incluso cuando aceptas que el proceso es lento, el dolor sigue ahí. La incomodidad aparece. La frustración golpea. La duda susurra. Y aquí es donde la mayoría vuelve a caer. Has dejado de exigir rapidez. Ahora debes aprender a soportar el malestar. Capítulo 2. Tolera la incomodidad sin huir. El crecimiento no es emocionante. Es repetitivo. Es incómodo. Es aburrido. Y esa es la parte que nadie te dijo. Todos quieren el resultado. Pocos aceptan el proceso. Menos aún toleran la incomodidad constante que exige ese proceso. Escucha con atención. La incomodidad es el precio de entrada. No es castigo. No es señal de que vas mal. Es el requisito. La incomodidad es el precio de entrada. Crecer duele porque te obliga a hacer lo que no quieres hacer, cuando no quieres hacerlo, durante más tiempo del que te gustaría. Eso es disciplina. No es sobre motivación. Es sobre repetición. No es sobre emoción. Es sobre constancia. No es sobre inspiración. Es sobre disciplina. That's the key. El gimnasio duele. El estudio cansa. El emprendimiento frustra. La mejora personal incomoda. Y justo cuando esa incomodidad aparece, la mayoría huye. You have a choice. Puedes interpretar la incomodidad como una señal para detenerte. O puedes interpretarla como evidencia de que estás creciendo. La incomodidad es el precio de entrada. Existe algo llamado el valle de la desmotivación. Es ese punto donde ya invertiste tiempo y esfuerzo, pero todavía no ves resultados claros. No eres principiante, pero tampoco eres exitoso. Estás en medio. Invisible. Cansado. Dudando. Ahí es donde la mayoría abandona. No porque no funcione, sino porque duele demasiado continuar sin garantías. Historias sobran. Personas que empezaron un negocio y lo dejaron en el mes 8, cuando el mes 12 era el punto de equilibrio. Personas que entrenaron 6 meses y dejaron justo antes de que su cuerpo comenzara a transformarse visiblemente. Personas que estudiaron un año y renunciaron cuando estaban a meses de dominar la habilidad. No fue falta de capacidad.
Fue incapacidad para tolerar incomodidad prolongada. It's not about talento. It's about disciplina. No es sobre suerte, es sobre resistencia. La incomodidad es el precio de entrada. Si quieres resultados extraordinarios, debes soportar sensaciones ordinarias. Aburrimiento, frustración, duda, repetición. Eso es lo que nadie publica en redes sociales. El éxito no se siente épico la mayoría del tiempo. Se siente monótono. Y ahí está la trampa. ¿Crees que si no te sientes motivado, algo está mal? ¿Crees que si estás cansado, deberías parar? ¿Crees que si dudas, deberías cambiar? Pero no. You have a choice. Puedes obedecer cada emoción. O puedes entrenarte para actuar a pesar de ella. That's the key. La paciencia brutal no significa que no sientas incomodidad. Significa que no huyes cuando aparece. Porque huir crea un patrón. Y el patrón crea identidad. Si huyes cada vez que algo se pone difícil, te conviertes en alguien que huye. Si resistes cada vez que algo incomoda, te conviertes en alguien que resiste. Y tu identidad determina tu destino. La incomodidad es el precio de entrada. Aquí tienes instrucciones claras, concretas, aplicables desde hoy. Primero, deja de dramatizar la incomodidad. No es tragedia, es entrenamiento. Cuando te sientas frustrado trabajando en tu meta, no digas esto no funciona. Di, esto es parte del proceso. Segundo, programa incomodidad voluntaria. Haz algo difícil todos los días a propósito. Entrena aunque no tengas ganas. Trabaja en tu proyecto aunque no veas resultados. Estudia cuando preferirías distraerte. No necesitas sentirte listo. You don't need their permission. Tercero, mide progreso en acciones, no en emociones. ¿Cumpliste hoy con lo que dijiste que harías? Entonces ganaste el día, aunque te hayas sentido incómodo. It's not about cómo te sientes. It's about lo que haces. La incomodidad es el precio de entrada. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de buscar comodidad constante. Empiezas a respetar el esfuerzo silencioso. Porque la verdad es simple. Lo que hoy te incomoda, mañana te fortalece. El músculo crece bajo tensión. El carácter crece bajo presión. La disciplina crece bajo repetición incómoda. You have a choice. Puedes vivir persiguiendo comodidad. O puedes entrenarte para soportar tensión. Pero no puedes tener ambas cosas. El problema no es que el proceso sea difícil. El problema es que esperabas que fuera fácil. That's the key. La paciencia brutal exige que normalices la incomodidad. Que la aceptes. Que la integres. No como enemiga, sino como aliada. Cada vez que quieras abandonar, pregúntate, ¿estoy fallando o simplemente estoy incómodo? La mayoría de las veces, solo estás incómodo. Y eso es buena señal. La incomodidad significa que estás fuera de tu zona habitual. Significa que estás expandiendo tu capacidad. Significa que estás creciendo. Pero solo si no huyes. You have a choice. Huir te da alivio inmediato. Resistir te da crecimiento permanente. El alivio dura minutos. El crecimiento dura años. Es tu decisión. La paciencia brutal se construye aquí. En los momentos aburridos. En los días grises. En las semanas donde nada parece cambiar. Ahí se forja la ventaja. No es espectacular. Es silencioso. Pero es real. La incomodidad es el precio de entrada. Si puedes aprender a pagar ese precio sin quejarte, sin dramatizar, sin abandonar, te vuelves peligroso. Peligroso para la mediocridad. Peligroso para la impulsividad. Peligroso para la versión débil de ti mismo. Porque ahora no dependes de sentirte bien para hacer lo correcto. That's the key. Has dejado de huir. Has aceptado el precio. Has entendido que la incomodidad no es el enemigo. Pero aún queda un desafío mayor. Porque incluso si soportas el dolor, existe algo más difícil, no saber cuándo llegará la recompensa. Puedes tolerar la incomodidad por días. Pero, ¿puedes tolerar la incertidumbre por meses? La paciencia brutal no solo exige resistencia física y emocional. Exige estabilidad mental cuando no tienes garantías. Has aprendido a no huir. Ahora debes aprender a trabajar sin certezas. Capítulo 3. Entrena tu mente para soportar la incertidumbre. La mayoría de las personas no teme al fracaso. Teme no saber. No saber cuándo funcionará. No saber si valdrá la pena. No saber cuánto tiempo más tendrá que esperar. La ansiedad no viene del fracaso. Viene de la incertidumbre. Y si no aprendes a soportarla, abandonarás incluso antes de fallar. Escucha con claridad absoluta. No necesitas certeza. Necesitas constancia. Repítelo. No necesitas certeza. Necesitas constancia.
El éxito rara vez viene con calendario. No te envía un mensaje diciendo, resiste 3 meses más. No te garantiza resultados en una fecha exacta. Y ahí es donde la mente débil colapsa. Joab Choice. Puedes exigir garantías antes de actuar. O puedes actuar aunque no tengas garantías. That's the key. Trabajar sin garantías es la habilidad más escasa y valiosa del mundo moderno. Porque casi todos necesitan señales inmediatas para continuar. Si no ven resultados rápidos, dudan. Si dudan, reducen esfuerzo. Si reducen esfuerzo, confirman su fracaso. Es un ciclo mental. Pero la paciencia brutal rompe ese ciclo. No necesitas certeza. Necesitas constancia. La incertidumbre es incómoda porque tu mente quiere control. Quiere predecir. Quiere seguridad. Quiere eliminar el riesgo. Pero el crecimiento siempre implica riesgo. Escribir un libro sin saber si será leído. Construir un negocio sin saber si venderá. Entrenar durante meses sin saber si ganarás. Eso es incertidumbre. Y es inevitable. It's not about miedo. It's about disciplina. No es sobre eliminar la duda. Es sobre actuar a pesar de ella. La mente débil dice, esperaré a sentirme seguro. La mente fuerte dice, actuaré hasta volverme seguro. That's the key. Aquí hay una verdad que debes aceptar. Nunca tendrás certeza total antes de lograr algo grande. Nunca. Siempre habrá dudas. Siempre habrá preguntas sin respuesta. Siempre habrá noches donde pensarás, ¿y si no funciona? Joab Choice. Puedes obedecer esa voz. O puedes seguir trabajando mientras esa voz habla. La paciencia brutal exige estabilidad mental en medio de la niebla. Porque la mayoría abandona no cuando pierde, sino cuando no sabe. No saber cuánto falta. No saber si está cerca. No saber si el esfuerzo es suficiente. Pero aquí está el cambio de perspectiva. No es tu trabajo saber cuándo llegará el resultado. Es tu trabajo merecerlo cuando llegue. No necesitas certeza. Necesitas constancia. La incertidumbre es un filtro. Filtra a los impulsivos. Filtra a los débiles. Filtra a los que solo trabajan cuando están seguros. Si puedes soportarla, te vuelves parte de una minoría peligrosa. Peligrosa porque no depende de emociones. Peligrosa porque no depende de validación. Peligrosa porque no necesita garantías. You don't need their permission para continuar. No necesitas que alguien te asegure que funcionará. No necesitas aplausos para seguir avanzando. No necesitas evidencia externa para mantener tu disciplina. Necesitas estructura. Aquí tienes instrucciones prácticas. Primero, establece métricas internas, no externas. No midas tu progreso por resultados inmediatos. Mídelo por acciones consistentes. ¿Trabajaste hoy? ¿Cumpliste lo prometido? Entonces avanzaste. Segundo, limita el tiempo que pasas analizando qué pasará. La especulación constante alimenta ansiedad. La acción reduce incertidumbre. No es sobre pensar más. Es sobre hacer más. Tercero, acepta el peor escenario y sigue trabajando. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? La mayoría de las veces, no es fatal. Y aún así, el crecimiento adquirido valdrá la pena. That's the key. La ansiedad quiere respuestas inmediatas. La disciplina quiere progreso acumulado. No necesitas certeza. Necesitas constancia. El problema no es que tengas dudas. El problema es que crees que las dudas deben desaparecer para actuar. No, la duda puede viajar contigo. El miedo puede sentarse en el asiento trasero. Pero tú sigues conduciendo. Joab Choice. Esperar a sentirte seguro. O construir seguridad a través de repetición. La paciencia brutal transforma la incertidumbre en entrenamiento mental. Cada día que trabajas sin garantías, fortaleces tu carácter. Cada día que actúas sin aplausos, fortaleces tu identidad. Cada día que avanzas sin certezas, te vuelves inquebrantable. It's not about eliminar el riesgo. It's about dominar tu reacción al riesgo. La vida no te promete estabilidad constante. Te promete cambio constante. Si tu estabilidad depende de circunstancias externas, siempre estarás ansioso. Pero si depende de tu disciplina, eres libre. That's the key. No necesitas saber cuándo ganarás. Necesitas decidir que no abandonarás. Esa decisión elimina el verdadero miedo. Porque cuando decides que continuarás pase lo que pase, la incertidumbre pierde poder. Ya no importa cuánto falte. Ya no importa cuándo llegue. Solo importa que tú sigas. No necesitas certeza. Necesitas constancia. Repítelo hasta que lo internalices. La ansiedad disminuye cuando la acción aumenta. La duda se debilita cuando la disciplina se fortalece.
La incertidumbre se vuelve soportable cuando tu identidad es sólida. Y la identidad sólida se construye así, cumpliendo lo que dices, incluso cuando no sabes si funcionará. Yoav Choice. Ser alguien que necesita garantías. O alguien que crea resultados sin ellas. Esa es la diferencia entre los impulsivos y los ganadores silenciosos. La paciencia brutal no significa que no tengas miedo. Significa que el miedo no decide por ti. Has aprendido a tolerar la incomodidad. Ahora has aprendido a tolerar la incertidumbre. Ya no huyes cuando duele. Ya no te paralizas cuando no sabes. Pero existe otro enemigo silencioso que acorta tu paciencia y destruye tu enfoque. No es el dolor. No es la duda. Es la comparación. Cuando miras el progreso ajeno, tu paciencia se reduce. Tu disciplina se debilita. Tu mente se distrae. Has fortalecido tu estabilidad interna. Ahora debes protegerla de influencias externas. Capítulo 4. Deja de compararte con procesos ajenos. La comparación es un veneno silencioso. No grita, no ataca de frente, pero destruye tu paciencia desde adentro. Empiezas enfocado. Empiezas disciplinado. Empiezas comprometido. Y luego miras a otro. Y en segundos, dudas. Compararte acorta tu paciencia. Destruye tu enfoque. Debilita tu disciplina. Escucha esto con absoluta claridad. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Repítelo. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. El problema no es que otros avancen. El problema es que tú conviertes su avance en una medida de tu valor. Y eso es un error. Yoav Choice. Puedes usar el progreso ajeno como inspiración. O puedes usarlo como excusa para rendirte. Tatseki. Las redes sociales han acelerado la impaciencia colectiva. Ves resultados editados. Ves éxitos comprimidos en 30 segundos. Ves celebraciones sin contexto. Pero no ves los años de fracaso. No ves las noches de duda. No ves los intentos fallidos. Comparas tu proceso completo con el momento destacado de alguien más. Eso es injusto. Y es peligroso. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Cuando te comparas, empiezas a cuestionar tu camino. ¿Por qué él avanzó más rápido? Porque ella ya logró lo que yo quiero. Estoy atrasado. No, no estás atrasado. Estás en tu proceso. It's not about velocidad. It's about disciplina. No es sobre competir con otros. Es sobre sostener tu constancia. That's the key. La comparación crea desesperación. La desesperación crea impulsividad. La impulsividad destruye procesos largos. Cambias de estrategia demasiado rápido. Abandonas antes de tiempo. Dudas de decisiones correctas solo porque alguien más parece ir más rápido. Yoav Choice. Puedes reaccionar a cada estímulo externo. O puedes blindar tu enfoque. La paciencia brutal exige concentración interna. No puedes construir algo sólido mientras miras constantemente al lado. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Aquí tienes instrucciones prácticas. Primero, reduce la exposición innecesaria. Si algo constantemente te genera comparación negativa, limítalo. No es debilidad. Es estrategia. No necesitas ver todo. You don't need permission para desconectarte. Segundo, redefine tu métrica de éxito. No te midas contra personas. Mídete contra tu versión anterior. ¿Eres más disciplinado que hace 6 meses? ¿Eres más constante que el año pasado? Entonces estás avanzando. That's the key. Tercero, entiende que cada proceso tiene condiciones distintas. Diferente contexto. Diferentes recursos. Diferentes oportunidades. Compararte sin considerar eso es irracional. No es sobre quién va primero. Es sobre quién no se detiene. La comparación te hace olvidar tu propio progreso. Te hace ignorar lo que ya lograste. Te hace minimizar tu esfuerzo. Te hace subestimar tu crecimiento invisible. Y eso es injusto contigo mismo. Yoav Choice. Puedes honrar tu proceso. O puedes sabotearlo comparándolo. La paciencia brutal requiere respeto por tu propio ritmo. No todos florecen al mismo tiempo. No todos despegan en la misma etapa. No todos ganan en la misma temporada. Pero el que persevera, llega. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Cuando internalizas eso, algo cambia. Dejas de competir innecesariamente. Dejas de acelerar procesos que necesitan madurar. Dejas de sentirte insuficiente por avanzar a tu propio paso. It's not about inseguridad. It's about disciplina mental. La comparación nace de la inseguridad, pero se alimenta de falta de enfoque. Si estás profundamente concentrado en tu trabajo, no tienes tiempo para mirar el de otros. That's the key. La envidia consume energía.
La disciplina la canaliza. Cada minuto que pasas comparándote es un minuto que no construyes. Cada pensamiento de voy atrasado debilita tu compromiso. Y la paciencia brutal no puede coexistir con la comparación constante. You have a choice. Mirar hacia afuera o trabajar hacia adentro. Las personas que realmente ganan no están obsesionadas con otros. Están obsesionadas con mejorar. Silenciosamente. Constantemente. Sin anunciar cada paso. No necesitan demostrar nada. No necesitan competir con todo el mundo. You don't need their permission para avanzar a tu ritmo. Tu proceso no necesita aprobación externa. No necesita validación pública. No necesita comparaciones favorables. Solo necesita constancia. Tu tiempo es tuyo. Tu ritmo es sagrado. Cuando entiendes esto, recuperas poder. Ya no reaccionas a cada éxito ajeno. Ya no te desesperas por ir más lento. Ya no cambias de rumbo por presión externa. Te vuelves estable. Y la estabilidad es peligrosa. Porque mientras otros corren sin dirección, tú caminas con firmeza. Mientras otros compiten, tú construyes. Mientras otros se frustran, tú perseveras. That's the key. La paciencia brutal se fortalece cuando eliminas distracciones externas. Has aprendido a no exigir resultados inmediatos. Has aprendido a tolerar la incomodidad. Has aprendido a soportar la incertidumbre. Ahora has protegido tu enfoque de la comparación. Pero aún hay algo que debes entender. Incluso cuando nadie ve tu progreso. Incluso cuando parece que no estás avanzando. Estás construyendo algo profundo. Algo invisible. Y ese progreso invisible es la base de todo lo que vendrá. Tu proceso es único. Tu ritmo es válido. Tu construcción es silenciosa. Pero antes de que el mundo vea resultados, debes aprender a valorar lo que aún no se ve. Has protegido tu mente de la comparación. Ahora debes aprender a confiar en el progreso que todavía no es visible. Capítulo 5. Domina el arte del progreso invisible. Lo más poderoso en tu vida ahora mismo. Probablemente nadie lo puede ver. No es tu físico. No es tu cuenta bancaria. No es tu reconocimiento. Es tu construcción interna. Las raíces crecen antes de que el árbol sea visible. Y si no entiendes eso, abandonarás cuando aún estás creciendo. Escucha esto con total atención. Primero invisible. Luego imparable. Repítelo. Primero invisible. Luego imparable. La mayoría quiere frutos sin raíces. Quiere resultados visibles sin desarrollo interno. Quiere reconocimiento sin transformación. Pero el proceso real funciona al revés. Primero cambias hábitos. Luego cambias resultados. Primero cambias mentalidad. Luego cambia tu realidad. Primero invisible. Luego imparable. You have a choice. Puedes frustrarte porque nadie ve tu progreso. O puedes entender que el progreso más importante no necesita audiencia. That's the key. El progreso invisible es el más difícil de sostener. Porque no trae aplausos. No trae validación. No trae evidencia inmediata. Solo trae repetición. Repetición cuando nadie mira. Repetición cuando nadie reconoce. Repetición cuando incluso tú dudas. Y ahí es donde se forma la ventaja real. Las raíces crecen en la oscuridad. No compiten. No se comparan. No se exhiben. Se fortalecen. Tu disciplina funciona igual. Cada vez que cumples con lo que prometiste, aunque nadie lo note, estás creciendo. Cada vez que eliges trabajar en silencio, estás profundizando. Cada vez que eliges constancia sobre emoción, estás construyendo identidad. It's not about reconocimiento. It's about disciplina. La identidad es la raíz de todo resultado. Si te conviertes en alguien disciplinado, los resultados eventualmente lo reflejarán. Pero si solo persigues resultados sin cambiar identidad, todo será temporal. That's the key. La paciencia brutal entiende que el progreso más poderoso es interno. Habilidades que nadie ve. Autocontrol que nadie celebra. Consistencia que nadie aplaude. Pero que lo cambia todo. Primero invisible. Luego imparable. Aquí tienes instrucciones concretas. Primero, empieza a valorar lo que no es visible. ¿Estás más enfocado que hace un año? ¿Reaccionas menos impulsivamente? ¿Cumples más promesas contigo mismo? Eso es progreso. No lo subestimes. Segundo, documenta tu crecimiento interno. No para mostrarlo, sino para recordarlo. Escribe lo que aprendiste. Registra hábitos cumplidos. Evalúa tu disciplina semanalmente. Porque cuando no ves resultados externos, necesitas evidencia interna. You don't need their permission para sentir orgullo por tu progreso silencioso. Tercero, elimina la necesidad constante de anunciar lo que estás construyendo.
El anuncio prematuro debilita la disciplina. Hablar demasiado sobre metas reduce la urgencia de ejecutarlas. No es sobre proclamación, es sobre acción. Las raíces no hacen ruido. Y sin embargo, sostienen árboles gigantes. Primero invisible, luego imparable. La construcción interna incluye 4 pilares: disciplina, habilidades, mentalidad, identidad. Disciplina, hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no quieres. Habilidades, practicar hasta que lo difícil se vuelva natural. Mentalidad, interpretar obstáculos como entrenamiento, no como castigo. Identidad, verte como alguien que no abandona. Eso no se ve, pero se siente. Y eventualmente, se refleja. Joabe a Choice. Puedes desesperarte porque aún no ves resultados externos. O puedes fortalecer las raíces hasta que el crecimiento sea inevitable. La mayoría abandona en la etapa invisible. Porque parece que nada cambia. Porque parece que el esfuerzo no vale la pena. Porque parece que están estancados. Pero no están estancados. Están construyendo. El problema es que quieren pruebas antes de tiempo. Y la paciencia brutal exige confianza en el proceso interno. It's not about impaciencia. It's about disciplina sostenida. Cuando trabajas en silencio, te vuelves fuerte. Cuando construyes sin anunciar, te vuelves estable. Cuando mejoras sin buscar aplausos, te vuelves peligroso. That's the key. Peligroso porque tu progreso no depende de la atención. Peligroso porque tu motivación no depende de reconocimiento. Peligroso porque tu identidad no depende de validación. Primero invisible, luego imparable. Imagina un edificio alto. Lo que ves es impresionante, pero lo que lo sostiene está enterrado. Cimientos profundos. Estructura interna sólida. Sin eso, todo colapsa. Tu vida funciona igual. Si construyes resultados sin cimientos internos, el éxito será frágil. Si construyes identidad fuerte, el éxito será estable. Joabe a Choice. Construir para impresionar. O construir para durar. La paciencia brutal elige duración. No busca explosiones rápidas. Busca expansión sostenida. Y esa expansión empieza donde nadie mira. En tu rutina diaria. En tu disciplina privada. En tu compromiso silencioso. No necesitas mostrar tu proceso. No necesitas convencer a nadie. You don't need their permission. Necesitas seguir. Primero invisible. Luego imparable. Cuando entiendes esto, la ansiedad disminuye. Ya no te desespera el silencio. Ya no te frustra la falta de reconocimiento. Ya no dudas porque otros no ven tu avance. Porque sabes algo que ellos no saben. Estás creciendo desde adentro. Y cuando las raíces son fuertes, el crecimiento visible es cuestión de tiempo. That's the key. Has aprendido a respetar el progreso invisible. Has entendido que la construcción interna precede al resultado externo. Pero hay una prueba aún más difícil. Trabajar en silencio es una cosa. Trabajar en silencio mientras nadie aplaude es otra. Porque cuando no hay reconocimiento, la mente comienza a cuestionar. ¿Vale la pena? Alguien lo notará. ¿Importa lo que hago? Ahí es donde muchos se detienen. Has dominado el progreso invisible. Ahora debes dominar la etapa donde nadie aplaude. Capítulo 6. Resiste cuando nadie aplaude. Hay una etapa en todo proceso que casi nadie supera. No es el comienzo. No es el fracaso. No es el cansancio físico. Es el silencio. Trabajas duro. Te esfuerzas. Cumples. Y nadie lo nota. Nadie aplaude. Nadie reconoce. Nadie valida. Y ahí es donde muchos se rompen. Escucha esto con absoluta claridad. Si tú lo sabes, es suficiente. Repítelo. Si tú lo sabes, es suficiente. La etapa más peligrosa no es cuando fallas. Es cuando mejoras y nadie lo ve. Porque el ego quiere reconocimiento. La mente quiere validación. La emoción quiere aplausos. Pero la disciplina no. It's not about validación. It's about convicción. Joabe a Choice. Puedes depender de aplausos para continuar. O puedes construir una convicción tan fuerte que no necesite testigos. That's the key. La validación externa es inestable. Hoy te celebran. Mañana te ignoran. Pasado mañana te critican. Si tu disciplina depende de eso, será frágil. Pero la convicción interna es estable. Sabes lo que estás haciendo. Sabes por qué lo haces. Sabes que estás avanzando. Y eso basta. Si tú lo sabes, es suficiente. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría no abandona porque el proceso sea difícil. Abandona porque nadie lo está mirando. Publican avances esperando aprobación.
Comparten metas buscando aplausos. Necesitan retroalimentación constante para sostener esfuerzo. Pero la paciencia brutal no funciona así. La paciencia brutal es silenciosa. Trabajas aunque nadie observe. Mejoras aunque nadie comente. Persistes aunque nadie entienda. You don't need their permission para seguir creciendo. No necesitas que alguien te diga que vas bien. No necesitas que otros validen tu esfuerzo. No necesitas aprobación para continuar. Necesitas convicción. That's the key. La convicción nace de la coherencia. Cuando haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, te fortaleces. Cuando cumples tu palabra en privado, construyes carácter. Cuando trabajas sin reconocimiento, desarrollas independencia emocional. Y esa independencia es poder. Si tú lo sabes, es suficiente. Aquí tienes instrucciones prácticas. Primero, deja de anunciar cada paso. No publiques cada avance. No compartas cada meta. No conviertas tu proceso en espectáculo. El exceso de exposición debilita la disciplina. La energía que usas buscando reconocimiento podría usarse construyendo resultados. Segundo, redefine tu recompensa. Que tu recompensa sea cumplir. Que tu satisfacción sea progresar. Que tu orgullo sea interno. No es sobre aprobación. Es sobre integridad. Tercero, entrena tu mente para soportar invisibilidad. Habrá meses donde nadie notará tu crecimiento. Habrá años donde parecerá que otros avanzan más rápido. You have a choice. Puedes frustrarte por no ser reconocido. O puedes convertirte en alguien que no necesita reconocimiento. That's the key. La validación externa es adictiva. Y como toda adicción, debilita. Te hace depender de estímulos externos. Te hace vulnerable a opiniones. Te hace inestable ante críticas. Pero la convicción interna te hace sólido. Sabes quién eres. Sabes lo que haces. Sabes hacia dónde vas. Si tú lo sabes, es suficiente. El mundo no está obligado a aplaudir tu proceso. Y esa es una verdad que libera. Cuando entiendes que nadie te debe reconocimiento, dejas de esperar. Dejas de exigir. Dejas de frustrarte. Y empiezas a construir en silencio. It's not about orgullo. It's about disciplina emocional. El orgullo busca aplausos. La disciplina busca progreso. La paciencia brutal entiende que el aplauso es opcional. El compromiso no. You have a choice. Trabajar para impresionar. O trabajar para mejorar. Impresionar es inmediato. Mejorar es acumulativo. Y lo acumulativo siempre gana. La mayoría necesita ruido para sentirse relevante. Pero los verdaderamente disciplinados no. Ellos avanzan sin anunciar. Crecen sin presumir. Construyen sin dramatizar. Y cuando finalmente llegan los resultados visibles, parecen repentinos. Pero no lo fueron. Fueron años de trabajo invisible. Fueron meses sin aplausos. Fueron decisiones tomadas en silencio. Si tú lo sabes, es suficiente. Esa frase debe convertirse en tu ancla. Cuando nadie reconozca tu esfuerzo, repítela. Cuando dudes porque no recibes apoyo, repítela. Cuando te sientas invisible, repítela. Si tú lo sabes, es suficiente. Porque al final, el éxito no se construye frente a una audiencia. Se construye en privado. En las horas donde nadie mira. En las decisiones que nadie comenta. En los sacrificios que nadie entiende. That's the key. La paciencia brutal te convierte en alguien autosuficiente emocionalmente. No dependes de aplausos. No dependes de validación. No dependes de reconocimiento. Dependes de tu palabra. Y cuando tu palabra contigo mismo es fuerte, tu identidad se fortalece. You have a choice. Buscar atención. O construir carácter. La atención es temporal. El carácter es permanente. Y el carácter sostiene el éxito cuando la atención desaparece. Si tú lo sabes, es suficiente. Has aprendido a trabajar sin resultados inmediatos. Has aprendido a tolerar incomodidad. Has aprendido a soportar incertidumbre. Has protegido tu enfoque de la comparación. Has valorado el progreso invisible. Ahora has dominado el silencio sin aplausos. Pero aún queda un enemigo más sutil. Incluso cuando nadie te ve. Incluso cuando nadie opina. Existe algo que puede destruir todo lo que has construido. Tus impulsos. Decisiones pequeñas, tomadas en momentos de debilidad, pueden borrar meses de disciplina. Has aprendido a resistir el exterior. Ahora debes dominar el interior. Capítulo 7. Controla tus impulsos o ellos controlarán tu destino. No es el gran error el que destruye tu progreso. Son las pequeñas decisiones impulsivas. Las que tomas cuando estás cansado. Las que tomas cuando estás frustrado. Las que tomas cuando estás aburrido. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas,
tienen un impacto devastador. Escucha esto con absoluta claridad. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Repítelo. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Construir toma tiempo. Destruir toma segundos. Esa es la realidad brutal. You have a choice. Puedes reaccionar a cada emoción. O puedes entrenarte para responder con disciplina. That's the key. Los procesos largos no suelen fracasar por incapacidad. Fracasan por impulsividad. Empiezas un proyecto. Avanzas. Construyes. Pero un día te aburres. Y en ese momento decides cambiar de rumbo. No porque sea estratégico, sino porque estás inquieto. Eso no es intuición. Es impaciencia disfrazada. It's not about intuición. It's about disciplina. La frustración también es peligrosa. Trabajas duro. No ves resultados inmediatos. Te sientes estancado. Y decides abandonar. No porque el proceso no funcione, sino porque tu emoción fue más fuerte que tu compromiso. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Un día sin entrenar se convierte en una semana. Una semana sin enfoque se convierte en un mes. Un mes de abandono te devuelve al inicio. Y todo empezó con un impulso. You have a choice. Ceder al momento o proteger el proceso. La paciencia brutal exige control emocional constante. No es solo resistir incomodidad. Es resistir impulsos destructivos. Impulso de abandonar. Impulso de cambiar sin pensar. Impulso de buscar gratificación rápida. That's the key. La mayoría no pierde porque no pueda ganar. Pierde porque no puede controlar su reacción ante el aburrimiento. El aburrimiento es parte del éxito. La repetición es parte del éxito. La rutina es parte del éxito. Pero el impulso quiere novedad. Quiere emoción. Quiere estímulo. Quiere cambio constante. Y si obedeces cada impulso, nunca construirás nada sólido. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Aquí tienes instrucciones claras. Primero, nunca tomes decisiones importantes en estados emocionales intensos. No abandones cuando estés frustrado. No cambies estrategia cuando estés aburrido. No tomes decisiones cuando estés cansado. Espera. Respira. Evalúa en frío. You don't need their permission para pausar antes de decidir. Segundo, crea reglas personales no negociables. Reglas simples, claras, firmes. Entreno aunque no tenga ganas. No abandono un proyecto antes de 12 meses. No cambio de estrategia sin evaluar datos reales. Eso elimina impulsividad. No es sobre fuerza de voluntad momentánea. Es sobre sistemas permanentes. Tercero, identifica tus patrones de autosabotaje. ¿Abandonas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cambias de rumbo cuando no ves resultados rápidos? ¿Buscas distracciones cuando el proceso se vuelve repetitivo? Reconocerlo es el primer paso. It's not about debilidad. It's about disciplina consciente. La paciencia brutal no elimina emociones. Las gobierna. Sentir aburrimiento no es problema. Actuar impulsivamente por aburrimiento sí lo es. Sentir frustración no es problema. Abandonar por frustración sí lo es. You have a choice. Sentir sin reaccionar. O reaccionar sin pensar. That's the key. Cada vez que controlas un impulso, fortaleces tu identidad. Te conviertes en alguien confiable. Confiable contigo mismo. Confiable en tus decisiones. Y esa confianza interna se acumula. Pero cada vez que cedes a un impulso destructivo, debilitas tu carácter. Pierdes credibilidad contigo mismo. Dudas más la próxima vez. Te vuelves inestable. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. No subestimes el poder de una sola elección. Una noche de descuido puede afectar semanas de progreso físico. Una discusión impulsiva puede dañar relaciones construidas durante años. Una decisión financiera apresurada puede destruir estabilidad lograda con esfuerzo. Las grandes caídas rara vez son accidentales. Son acumulaciones de pequeñas concesiones. You have a choice. Defender tu proceso o traicionarlo por una emoción temporal. La emoción es pasajera. Las consecuencias son duraderas. Eso es madurez. Eso es disciplina. Eso es paciencia brutal. It's not about perfección. It's about consistencia controlada. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consciente. Consciente de que cada decisión cuenta. Consciente de que cada impulso puede desviarte. Consciente de que tu destino se construye día a día. La mayoría quiere libertad total. Pero sin autocontrol, la libertad se convierte en caos. La disciplina crea libertad real. Porque cuando controlas tus impulsos, controlas tu dirección. That's the key.
La paciencia brutal no es solo esperar. Es decidir correctamente, repetidamente, incluso cuando nadie te obliga. Si puedes dominar tus impulsos, te vuelves peligroso. Porque ya no reaccionas. Ya no te distraes fácilmente. Ya no cambias de rumbo por emoción. Te vuelves estable. Y la estabilidad vence al talento impulsivo. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Pero una buena decisión repetida puede construir años de progreso. You have a choice. Hoy, ahora mismo, puedes fortalecer tu disciplina o debilitarla. Y cada lección futura será más fácil o más difícil según lo que hagas hoy. La paciencia brutal se sostiene en decisiones correctas, pequeñas y constantes. Has aprendido a tolerar lentitud. Has aprendido a soportar incomodidad. Has aprendido a resistir incertidumbre. Has dejado de compararte. Has dominado el progreso invisible. Has resistido sin aplausos. Ahora has entendido el poder de tus decisiones. Pero aún queda una confusión que debes aclarar. Muchos creen que paciencia significa quedarse quieto. Creen que significa esperar pasivamente. Y eso es un error. La paciencia brutal no es inacción. Es acción estratégica sostenida. Has dominado tus impulsos. Ahora debes entender cómo moverte sin precipitarte. Capítulo 8. La paciencia también es acción estratégica. Muchos confunden paciencia con pasividad. Creen que ser paciente es esperar. Creen que es quedarse quieto. Creen que es dejar que el tiempo haga el trabajo. Eso no es paciencia. Eso es evasión. Escucha con claridad. Muévete, pero no te precipites. Repítelo. Muévete, pero no te precipites. La paciencia brutal no significa inacción. Significa acción sostenida, controlada y estratégica. Es avanzar sin desesperación. Es trabajar sin ansiedad. Es construir sin impulsividad. That's the key. Hay una diferencia enorme entre esperar haciendo nada y trabajar sin prisa. El que espera pasivamente se engaña. Dice que está siendo paciente, pero en realidad está evitando el esfuerzo. El disciplinado actúa todos los días. Pero no se desespera por resultados inmediatos. You have a choice. Puedes usar la palabra paciencia como excusa para no moverte. O puedes convertirla en una estrategia de movimiento constante. La paciencia brutal camina. No corre sin dirección. No se detiene por miedo. Muévete, pero no te precipites. Precipitarse es actuar desde la ansiedad. Es cambiar de plan cada semana. Es forzar resultados antes de tiempo. Moverse estratégicamente es distinto. Es tener un plan. Es ejecutar el plan. Es ajustar con datos, no con emociones. It's not about prisa. It's about disciplina estratégica. La desesperación genera errores. Invertir sin análisis. Hablar sin pensar. Cambiar de rumbo por presión externa. La disciplina genera estabilidad. Evaluar antes de actuar. Medir antes de modificar. Persistir antes de abandonar. That's the key. La paciencia brutal combina dos fuerzas, acción y control. Si solo actúas sin control, te agotas. Si solo controlas sin actuar, te estancas. Necesitas ambas. Muévete, pero no te precipites. Aquí tienes instrucciones prácticas. Primero, define tu dirección con claridad. No puedes ser paciente si no sabes hacia dónde vas. Escribe tu objetivo. Divide en pasos. Establece métricas. La claridad reduce la ansiedad. Segundo, ejecuta con ritmo constante. No trabajes solo cuando estés motivado. No hagas explosiones de esfuerzos seguidas de abandono. Hazlo diario. Hazlo estable. Hazlo medible. That's the key. Tercero, revisa, pero no reacciones. Evalúa tu progreso en periodos definidos. Mensual. Trimestral. No cambies estrategia por emociones momentáneas. You don't need their permission para mantener tu plan mientras otros dudan. La mayoría fracasa porque se precipita. Se desespera. Se compara. Quiere acelerar lo que necesita madurar. Pero el crecimiento real tiene tiempos biológicos. Una habilidad necesita práctica. Un negocio necesita confianza del mercado. Un cuerpo necesita adaptación progresiva. Forzar el proceso lo debilita. Muévete, pero no te precipites. La paciencia brutal entiende que la velocidad sin dirección es desperdicio. Puedes correr muy rápido y terminar en el lugar equivocado. Puedes trabajar muchas horas y construir algo mal diseñado. Eso no es disciplina. Es actividad sin estrategia. It's not about actividad. It's about intención disciplinada. You have a choice. Llenar tu día de acciones caóticas o ejecutar movimientos alineados con tu visión. La acción estratégica es silenciosa.
No busca impresionar. Busca avanzar. No se obsesiona con resultados inmediatos. Se enfoca en acumulación constante. That's the key. La ansiedad quiere acelerar. La disciplina quiere sostener. Cuando te desesperas, cometes errores costosos. Cuando te precipitas, tomas decisiones que luego lamentas. Una palabra impulsiva puede dañar relaciones. Una inversión precipitada puede afectar finanzas. Un cambio innecesario puede retrasar meses de progreso. La paciencia brutal no es lentitud extrema. Es precisión constante. Muévete, pero no te precipites. Cuando entiendes esto, tu energía cambia. Ya no trabajas desde el pánico. Trabajas desde el propósito. Ya no te obsesionas con el cuándo. Te concentras en el cómo. You have a choice. Ser reactivo o ser estratégico. La reactividad nace de la inseguridad. La estrategia nace de la claridad. Y la claridad viene de disciplina mental. La paciencia brutal es una combinación poderosa. Decisión firme. Acción constante. Emoción controlada. No es pasividad. Es dominio. Dominio sobre tu ritmo. Dominio sobre tus impulsos. Dominio sobre tu dirección. That's the key. Muévete todos los días. Aunque el avance sea pequeño. Aunque el progreso sea invisible. Aunque los resultados no sean inmediatos. Pero no te precipites. No cambies por presión. No fuerces por ansiedad. No aceleres por comparación. Tu proceso tiene un ritmo natural. Respétalo. You don't need their permission para avanzar con firmeza y calma. La paciencia brutal crea una ventaja invisible. Mientras otros se agotan por correr sin dirección. Tú avanzas con estabilidad. Mientras otros cambian constantemente. Tú profundizas. Mientras otros se desesperan. Tú ejecutas. Muévete, pero no te precipites. Has aprendido que la paciencia no es pasividad. Es acción inteligente. Es movimiento controlado. Es progreso constante sin ansiedad destructiva. Ahora entiendes que no se trata de esperar. Se trata de construir. Pero aún queda una verdad incómoda. Incluso con estrategia. Incluso con disciplina. Incluso con acción sostenida. Habrá competencia. Habrá personas talentosas. Habrá personas rápidas. Habrá personas con más recursos. Y en ese momento, la diferencia no será quién empezó mejor. Será quien resiste más. Has aprendido a moverte con estrategia. Ahora debes aprender a soportar más que los demás. Capítulo 9. Soporta más que los demás. El mundo no está lleno de personas incapaces. Está lleno de personas que abandonan. Esa es la diferencia. No es falta de talento. No es falta de inteligencia. No es falta de oportunidades. Es falta de resistencia. Escucha esto con absoluta claridad. El que aguanta, gana. Repítelo. El que aguanta, gana. El éxito muchas veces no es cuestión de ser el mejor. Es cuestión de durar más. Durar más que la frustración. Durar más que el cansancio. Durar más que la competencia. You have a choice. Puedes intentar ser el más talentoso. O puedes convertirte en el más resistente. That's the key. En cualquier industria, en cualquier meta, en cualquier proceso, ocurre lo mismo. Al principio hay muchos. Motivados. Entusiasmados. Comprometidos. Pero con el tiempo, desaparecen. Algunos se aburren. Algunos se frustran. Algunos se distraen. Algunos se rinden. Y los que quedan no siempre son los más brillantes. Son los que aguantaron. El que aguanta, gana. Mira cualquier competencia de largo plazo. Negocios que sobreviven más de 10 años. Carreras profesionales sólidas. Transformaciones físicas reales. No fueron explosiones rápidas. Fueron procesos sostenidos. It's not about talento. It's about disciplina emocional. La resistencia emocional es la capacidad de seguir cuando todo dentro de ti quiere parar. Cuando estás cansado. Cuando dudas. Cuando otros avanzan más rápido. Y ahí es donde se define todo. You have a choice. Rendirse cuando el entorno se vuelve difícil. O fortalecer tu capacidad de soportar presión. La presión elimina a la mayoría. La crítica elimina a la mayoría. La lentitud elimina a la mayoría. La incertidumbre elimina a la mayoría. Pero si tú decides aguantar, algo cambia. Empiezas a ver cómo el campo se despeja. Competidores talentosos desaparecen. Personas inteligentes abandonan. Proyectos prometedores se quedan sin constancia. Y tú sigues ahí. That's the key. No necesitas ser extraordinario desde el inicio. Necesitas ser constante hasta el final. La paciencia brutal no compite en intensidad momentánea. Compite en duración. El que aguanta,
gana. Aquí tienes instrucciones claras. Primero, redefine tu concepto de ventaja. Tu ventaja no es empezar con más recursos. Tu ventaja es no abandonar. Segundo, prepara tu mente para el desgaste. Habrá días donde sentirás que no avanzas. Habrá semanas donde parecerá que otros te superan. Habrá momentos donde pensarás en rendirte. Anticípalo. No lo dramatices cuando llegue. Recíbelo como parte del proceso. You don't need their permission para seguir cuando otros se detienen. Tercero, entrena tu tolerancia a largo plazo. No pienses en semanas. Piensa en años. No evalúes tu progreso cada día. Evalúalo en ciclos largos. La mayoría piensa en corto plazo. Ahí es donde pierden. That's the key. La resistencia emocional se construye igual que un músculo. Pequeñas incomodidades sostenidas. Pequeñas frustraciones superadas. Pequeñas dudas ignoradas. Y con el tiempo, te vuelves más fuerte. No más talentoso. Más estable. Y la estabilidad vence al talento inconsistente. You have a choice. Buscar intensidad explosiva. O construir resistencia prolongada. La intensidad impresiona. La resistencia transforma. El que aguanta, gana. Muchos abandonan justo antes de despegar. Justo antes de que el negocio encuentre tracción. Justo antes de que el cuerpo comience a cambiar visiblemente. Justo antes de que la habilidad se consolide. Porque no soportaron lo suficiente. No fue incapacidad. Fue impaciencia. It's not about suerte. It's about disciplina sostenida. La paciencia brutal entiende que la victoria no es un evento repentino. Es el resultado de no haber abandonado cuando era más fácil hacerlo. Cuando te sientas agotado, recuerda esto. Alguien más probablemente está sintiendo lo mismo. La diferencia será quien decide continuar. You have a choice. Detenerte porque estás cansado. O avanzar un paso más. Ese paso adicional es lo que separa a los que casi lo logran de los que lo logran. El que aguanta, gana. No necesitas ser perfecto todos los días. Necesitas ser persistente la mayoría del tiempo. No necesitas superar a todos hoy. Necesitas no desaparecer mañana. That's the key. La paciencia brutal te convierte en alguien difícil de vencer. No porque seas invencible, sino porque eres inquebrantable. Las críticas no te sacan del camino. Las comparaciones no te desvían. Las dificultades no te paralizan. Sigues. Y seguir es un poder subestimado. You don't need their permission para quedarte cuando otros se van. La resistencia crea oportunidades. Cuando otros abandonan, el espacio se abre. Cuando otros se rinden, la competencia disminuye. Cuando otros se cansan, tú avanzas. No es magia. Es permanencia. El que aguanta, gana. Has llegado hasta aquí porque estás construyendo algo más profundo que resultados rápidos. Estás construyendo carácter. Y el carácter no se mide en talento. Se mide en resistencia. Has aprendido a tolerar lentitud. Has aprendido a soportar incomodidad. Has aprendido a resistir incertidumbre. Has protegido tu enfoque. Has construido en silencio. Has controlado impulsos. Has actuado estratégicamente. Ahora entiendes que el éxito pertenece a quien permanece. Pero aún falta el último paso. Porque resistir no es suficiente si no sabes por qué resistes. Necesitas una visión clara. Necesitas una razón firme. Necesitas una identidad consolidada. Has aprendido a aguantar. Ahora es momento de entender qué sucede cuando esa resistencia finalmente da frutos. Capítulo 10. Conquista mañana porque resististe hoy. Hay un momento en todo proceso donde todo parece inútil. Nada cambia. Nada mejora. Nada confirma que valió la pena. Es el periodo más oscuro. El punto donde dudas más fuerte. Donde el cansancio pesa más. Donde la tentación de rendirte es más intensa. Y casi nadie sabe esto. Muchas victorias ocurren justo después del punto donde la mayoría abandona. El famoso quinto minuto antes del milagro. Escucha con atención absoluta. Resiste hoy. Conquista mañana. Repítelo. Resiste hoy. Conquista mañana. El momento en que todo encaja no suele llegar cuando te sientes fuerte. Llega cuando ya estás agotado. Cuando ya hiciste el trabajo invisible. Cuando ya soportaste más de lo que creías posible. You have a choice. Abandonar en el minuto 4. O aguantar hasta el minuto 5. That's the key. La paciencia brutal no garantiza resultados inmediatos. Garantiza preparación. Te prepara para cuando la oportunidad aparezca. Te prepara para cuando el esfuerzo acumulado finalmente se refleje. Te prepara para sostener el éxito cuando llegue. Porque el éxito sin preparación interna se desmorona. It's not about suerte.
It's about disciplina acumulada. Muchos dicen, fue cuestión de suerte. No, fue cuestión de resistencia prolongada. Fue cuestión de no abandonar cuando era incómodo. Fue cuestión de no ceder cuando era incierto. Fue cuestión de no precipitarse cuando la ansiedad golpeaba. Resiste hoy. Conquista mañana. La oscuridad no es señal de fracaso. Es señal de transición. Antes del crecimiento visible, hay presión invisible. Antes del reconocimiento, hay anonimato. Antes de la estabilidad, hay caos. Y ahí es donde se define tu identidad. You have a choice. Interpretar el periodo oscuro como derrota. O interpretarlo como el último filtro antes del avance. That's the key. Recuerda todo lo que has aprendido. Dejaste de exigir resultados inmediatos. Toleraste incomodidad. Soportaste incertidumbre. Protegiste tu enfoque. Construiste en silencio. Controlaste impulsos. Actuaste estratégicamente. Resististe más que otros. No fue en vano. Cada día acumuló fuerza interna. Cada decisión fortaleció tu carácter. Cada momento de resistencia construyó estabilidad. Eso no desaparece. Resiste hoy. Conquista mañana. Aquí tienes instrucciones finales. Primero, redefine los días difíciles. No son días de fracaso. Son días de entrenamiento avanzado. Cuando todo parezca oscuro, recuerda que los procesos profundos ocurren bajo tierra. Las raíces no crecen bajo aplausos. Crecen bajo presión. Segundo, comprométete con el largo plazo sin fecha límite emocional. No pongas condiciones a tu disciplina. No digas si en 3 meses no pasa nada. Abandono. Eso es debilidad disfrazada de lógica. You don't need their permission para seguir cuando otros ya se fueron. Tercero, visualiza el momento donde todo encaja. No como fantasía, sino como consecuencia. La consecuencia natural de años de consistencia es progreso visible. La consecuencia natural de resistencia emocional es ventaja competitiva. La consecuencia natural de paciencia brutal es conquista. That's the key. La mayoría vive atrapada en el corto plazo. Reacciona a cada resultado. Se deprime por cada obstáculo. Celebra demasiado pronto y abandona demasiado rápido. Pero tú no estás aquí para vivir en reacción. Estás aquí para construir en convicción. Resiste hoy. Conquista mañana. La frase no es motivación vacía. Es estrategia. Si hoy resistes, fortaleces identidad. Si fortaleces identidad, aumentas estabilidad. Si aumentas estabilidad, reduces errores. Si reduces errores, incrementas probabilidades de éxito. Es matemática emocional. You have a choice. Buscar alivio inmediato. O buscar resultado permanente. El alivio inmediato se siente bien hoy. El resultado permanente cambia tu vida. El periodo más oscuro no es permanente. Es una etapa. Y las etapas cambian cuando tú no cambias tu compromiso. Resiste hoy. Conquista mañana. Imagínate dentro de un año. Mirando hacia atrás. Recordando este momento donde querías rendirte. Y dándote cuenta de que no lo hiciste. Esa es la diferencia entre una vida promedio y una vida construida con intención. No es talento. No es suerte. No es carisma. Es disciplina sostenida. It's not about inspiración. It's about decisión. La paciencia brutal te transforma en alguien inevitable. Inevitable porque no abandonas. Inevitable porque no reaccionas impulsivamente. Inevitable porque no dependes de aplausos. Te vuelves constante. Y la constancia vence casi todo. Resiste hoy. Conquista mañana. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas sentirte fuerte todos los días. Solo necesitas no rendirte. You have a choice. Rendición temporal. O resistencia estratégica. La conquista no ocurre en el momento de la victoria pública. Ocurre en el momento privado donde decides continuar. Ese es el verdadero triunfo. Y ese triunfo sucede hoy. Ahora. En tu decisión actual. Resiste hoy. Conquista mañana. Has recorrido el camino completo. Has entendido que la paciencia brutal no es debilidad. Es poder acumulado. Es estabilidad emocional. Es disciplina silenciosa. Es resistencia constante. Y ahora sabes algo que la mayoría nunca aprenderá. El éxito no pertenece al más rápido. Pertenece al que permanece. Resiste hoy. Conquista mañana. Capítulo de cierre. La paciencia brutal no es debilidad. Es poder acumulado. Es la capacidad de soportar el silencio, la duda, la lentitud y la falta de aplausos sin abandonar tu camino.
Es levantarte cuando nada cambia. Es seguir cuando nadie mira. Es confiar cuando no hay pruebas visibles. Los impulsivos empiezan con emoción y terminan con excusas. Los disciplinados empiezan con decisión y terminan con resultados. Si llegaste hasta aquí, entiendes algo que la mayoría nunca comprenderá. El éxito no se conquista en el momento de la victoria, se construye en los días aburridos, repetitivos y silenciosos. Ahora te lanzo un desafío directo. Durante los próximos 30 días, no abandones nada que hayas decidido construir. No cambies de rumbo por emociones temporales. No busques atajos. Resiste, porque si puedes soportar más que los demás, inevitablemente ganarás más que los demás. Resiste hoy. Conquista mañana.